Bueno, ya volvimos del receso. Por favor, si están activos o algo, pueden ir poniendo sí en el chat, que ahí se va a sumar en un ratito Celina Casas, que es de la Oficina de Empleo, para darle las últimas charlas de esta mesa, ¿sí? Como les anticipaba antes, la charla es de cómo enfrentar una entrevista a través de un formato virtual. Perfecto, Débora, gracias por contestar. Celi, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, te cedo la palabra. ¿Cómo están? Hola Lore, hola a todos. Primero agradecerles que estén acá, que estén presentes, que estén en la jornada, en todas las charlas que como decía hoy, tienen un hilo, digamos. En este segundo día estuvimos todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo. Entonces arrancamos temprano a hablar un poco de lo que tiene que ver con el autoconocimiento, de lo que tiene que ver con el currículum, cómo buscar empleo, y estamos finalizando con la entrevista. En esta ocasión decidimos como darle mayor relevancia a la entrevista virtual para que se adapte un poco al contexto que estamos viviendo. A partir de que comenzó la pandemia, las empresas y compañías comenzaron a realizar sus entrevistas de manera remota a través de plataformas virtuales para poder sumar personal a sus empresas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver un poco cómo nos podemos adaptar a esta nueva forma, digamos, ¿no? De una manera que no nos obstaculice, sino que nos sirva y nos ayude a lograr el objetivo. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Bien. Bueno, vamos a comenzar. A ver que no puedo. Sí. Ahí está. Bueno, cuando estamos hablando de una entrevista laboral, ya sea virtual o presencial, estamos hablando de la instancia definitiva a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Es el último escalón de todo el camino que venimos andando desde que tuvimos el objetivo de buscar trabajo, armamos un currículum, nos postulamos a los portales y nos llamaron para tener una entrevista. Como ya dijimos, en este contexto actual se suma un nuevo factor para los postulantes, un nuevo factor que genera incertidumbre, que genera inquietud, que tiene que ver con la entrevista virtual. Ya de por sí la entrevista a cualquiera genera nervios, genera temor, genera duda. A todo eso se nos suma un nuevo factor que tiene que ver con lo virtual. En general las entrevistas en este contexto son por Skype o Zoom. Hay algunas compañías que lo hacen por videollamada, pero son las menos. Y el objetivo es continuar con los procesos de selección. Ahora, ¿de qué forma yo me tengo que preparar para que esto no sea un obstáculo y me pueda sentir cómodo o cómoda? Antes de comenzar a meternos de lleno con lo que tiene que ver con la entrevista virtual, me pareció importante poder explicar un poco qué es una entrevista laboral. Cuando hablamos de entrevista laboral, lo tenemos que tomar para que no nos genere nervios y no nos vaya mal en el momento que la tengamos como una charla. Una charla donde hay intereses diferentes, antagónicos, donde yo me tengo que mostrar y demostrar por qué soy bueno para ese puesto y donde está la compañía o la empresa que me quiere conocer. Ahora, los dos estamos en la misma igualdad de condiciones, digamos. Esto es como una relación, es de a dos. Así como a mí la empresa me quiere conocer, el selector me quiere conocer, yo también tengo que ir con la intención de conocer la empresa y ver si me interesa formar parte de esa compañía o no.
¿Está bien? Entonces, es importante que uno lo tome como una charla donde vamos a conocer a alguien y donde la relación se tiene que dar de a dos. Yo tengo que estar predispuesto a hablar y contar sobre mí y a responder las preguntas que me hagan, pero también tengo que ir y saber, a indagar si a mí me interesaría formar parte de ese equipo. ¿Sí? Si estoy de acuerdo con lo que me ofrecen, si estoy de acuerdo con los beneficios, si estoy de acuerdo con el salario, con las formas y con todo lo que tiene que ver con esa compañía. ¿Sí? Ahora, es uno de los pasos más importantes porque la entrevista laboral es la herramienta de selección por excelencia, ¿sí? No hay otra. Antes de ingresar a algún puesto de trabajo, yo paso por una entrevista, ya sea virtual o presencial. Y esto es un poco lo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son estos objetivos antagónicos? Por un lado, el entrevistador me va a querer conocer, va a querer probar si mis actitudes se relacionan con el puesto que ellos necesitan cubrir, van a verificar si la personalidad y mis habilidades blandas, que ahora lo vamos a ver, son compatibles con el ambiente de trabajo y si son compatibles para que haya un desarrollo eficaz del puesto. Algo que es importante y que no tienen que olvidarse nunca. Una empresa hace un proceso de selección porque necesita cubrir una necesidad, ¿sí? Entonces yo a través de la entrevista tengo que demostrar que soy apto o apto para cubrir la necesidad que tiene la empresa, ¿sí? Esa empresa quiere cubrir una necesidad para seguir creciendo, evolucionando. Por eso habilito un puesto de trabajo y sumo a una persona para que se haga cargo de ese puesto. Yo con mis competencias y mis conocimientos necesito hacerle saber al otro que yo puedo cubrir esa necesidad, ¿sí? Ese tiene que ser el punto de partida. Por un lado estábamos hablando de los objetivos del entrevistador y por el otro lado están mis objetivos del entrevistado. ¿Qué tengo que ir a desplegar yo? Yo tengo que desplegar cuál es mi perfil profesional, que soy una persona adecuada para el puesto, tengo que demostrar mis competencias, tengo que saber qué quiero. O sea, no sirve solamente con ir a una entrevista. Yo tengo que saber a dónde voy y para qué voy, ¿sí? No basta solamente con conocer la empresa, por eso tiene que haber una preparación. No hay forma en que la entrevista no se prepare. ¿Tiene que ser de memoria? No, pero sí tiene que haber una leve preparación para yo saber qué voy a decir. Y esa preparación se tiene que desplegar de la oferta laboral. Yo no voy a tener un montón de entrevistas y a todas las voy a hacer de la misma forma. Cada entrevista se va a ir adaptando según la oferta de trabajo. Y todo lo que yo demuestre, todas mis competencias, mis habilidades, mis conocimientos, tienen que tener una relación con ese puesto. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Yo tengo que tener la confianza de que el puesto es para mí. Demostrar que estoy seguro. Y esto, que no quería dejar de pasarlo, se los voy a contar rápido, es un poco lo que se pone en juego en las entrevistas. Antes se sobrevaloraba los conocimientos técnicos, las habilidades técnicas. Es muy raro que los entrevistadores se centren en lo que tiene que ver con habilidades personales blandas. Hoy en día eso cambió. Por supuesto que lo técnico y la formación es súper importante, pero de eso también se tienen que desprender las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Aquellas que me permiten a mí poder realizar esa tarea de forma eficiente, ¿sí? De nada sirve si yo tengo un máster en finanzas o en administración, si yo no sé resolver conflictos, si yo no sé tomar decisiones en mi puesto laboral, si yo no tengo la capacidad de opinar, la capacidad de gestionar el tiempo, ¿sí? Todo esas son habilidades blandas, que va de la mano con lo técnico. Yo necesito tener el conocimiento y la formación, pero también necesito tener estas competencias personales que me permiten poder integrarme a equipos de trabajo de una forma más eficiente. Si yo no me comunico, si yo no charlo, si yo no planteo, si yo no propongo, no sirve de nada tener un montón de conocimientos en mi cabeza que son solamente técnicos, ¿sí? Por supuesto que estos se van adquiriendo con el día a día, en los entornos familiares, de amigos, laborales, pero que a la hora de tener una entrevista laboral se ponen en juego y el entrevistador está atento y las evalúa, ¿sí? No se centra, no les interesa solamente lo técnico, las habilidades duras, sino también las habilidades blandas.
¿Cuáles son algunas de estas habilidades blandas que valoran las organizaciones hoy en día? Lo que estábamos diciendo, resolver conflictos, trabajar en equipo, adaptarme a los cambios. Esto está ahora más que nunca en auge. Veníamos trabajando de una forma y esto, por la pandemia tuvimos que acercarnos más a lo tecnológico, a lo digital. Bueno, eso también se evalúa, la capacidad de comunicarme, de ser empático, de ser creativo, de tener tolerancia a ciertas cuestiones de presión. En cualquier empresa, en algún momento del año, hay momentos donde uno tiene más presión. Bueno, ¿de qué forma tolero eso? ¿De qué forma gestiono el tiempo? ¿Por qué son tan importantes? Porque va a ser el rasgo que me diferencie de los otros candidatos que también van a estar en la entrevista. Ustedes piensen que no están ustedes solos, están ustedes y del otro lado, detrás de ustedes hay 30, 40, 50 y más personas que también se quieren quedar con ese puesto y que también van a dar todo por ese puesto. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que preparar la entrevista y desarrollar lo más posible su marca personal para poder ser competitivos en ese proceso de selección, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me pueden preguntar a mí? O sea, ¿cuáles son los ejes que se manejan en una entrevista, ya sea virtual o profesional? Son ejes familiares, educativos, profesionales y sobre la personalidad. Eso no varía, ¿sí? Obviamente que cada compañía, cada empresa, cada lugar donde yo tenga la entrevista va a hacerme diferentes preguntas, pero estos son los 4 ejes que se suelen manejar. ¿Sí? Lo personal, mi formación educativa, mi historia profesional que tiene que ver con mis experiencias y mi personalidad que tiene que ver con las habilidades blandas. ¿Sí? Algunas preguntas frecuentes que nosotros pusimos acá para poder evaluar todas estas cuestiones que estamos hablando es cuáles fueron mis anteriores puestos de trabajo, qué pude aportar en mi último puesto de trabajo, acá están evaluando estas habilidades blandas, si tengo algún proyecto propio, si tengo capacidad para trabajar en equipo, cuáles son mis debilidades y mis virtudes. Por eso es importante trabajar, preparar la entrevista, hacer una instancia de autoconocimiento, saber por qué quiero trabajar, para qué quiero, en qué soy bueno, en qué me diferencio, qué necesito mejorar, cuáles son mis limitaciones. Todo eso lo tengo que tener para que cuando me hagan estas preguntas no abra los ojos así y me agarren unos nervios tremendos, que eso los entrevistadores lo notamos, ¿sí? Se nota mucho la persona que está disfrutando, entre comillas, o está relajado, de la que no, ¿sí? A veces nos rechazan o no quedamos en una entrevista, no por el puesto, los conocimientos, sino cómo transmitimos eso que sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza, porque no lo preparamos, porque no sabemos dónde estamos parados, porque no sabemos qué queremos hoy y a dónde vamos. Entonces lo transmitimos con temor e inseguridad, ¿sí? Entonces es importante no solamente tener los conocimientos, sino saber comunicarlos. Otras preguntas es, ¿cómo convertirías una reacción negativa en algo positivo? Ven cómo ahí también se sigue evaluando estas habilidades blandas. ¿Qué expectativas profesionales tenés de acá a unos años? Bueno, todas estas respuestas, obviamente, tenemos que ser estratégicos y responderlas en base a la oferta laboral, que se adecúen y adapten a ese puesto al que yo me estoy postulando. No es que tienen que responder estas preguntas y en todas las entrevistas que vayan van a ser las mismas. No, se van a ir adaptando. Cuando me pregunten cómo me veo acá de acá a 5 años, tengo que responder algo que tenga que ver con ese puesto al que me estoy postulando, ¿sí? Bien, una vez que hicimos este pantallazo general, que no es menos importante porque cualquier entrevista que tenga voy a tener que desempeñarme con esto que estábamos hablando, viene la parte de entrevista virtual, ¿sí? ¿Y cuáles son algunos consejos para la entrevista virtual? En primera instancia me tengo que familiarizar con el manejo de la plataforma, ¿sí? Sea la que sea, yo tengo que prepararme y saber y estar tranquila de que lo puedo manejar bien. Como estamos diciendo desde el principio, preparar la entrevista previamente, ¿sí? Repasar los puntos de mi CV, leer la oferta de trabajo, saber qué quiero, saber a dónde voy, saber por qué me gustaría estar en ese puesto de trabajo, qué me diferencia del resto, ¿sí? Cuidar el vocabulario, el lenguaje corporal. No solamente se evalúa, igual eso ahora lo vamos a ver, lo que comunico con la palabra, sino con lo físico, ¿sí? Esto es importante, no porque estoy en mi casa y es una entrevista virtual, la voy a hacer con un rodete en la cabeza y el pijama,
todavía se sigue evaluando la imagen, tengo que tener una imagen prolija y apropiada, igual que si estuviese cara a cara, ¿sí? En un ambiente despejado, no puedo estar haciendo una entrevista virtual con mi mamá, mi hermano, mi pareja atrás cocinando, o con gente pasando, o con la cama sin hacer. Todo eso hace al contexto, no nos tenemos que olvidar que estamos en una instancia de selección donde todo es evaluado por el entrevistador y no sabemos quién tenemos del otro lado. Podemos tener a alguien súper ortodoxo que hubiese esperado que estemos con saco y corbata, podemos tener a alguien más relajado que lo va a llevar como una charla. Como no podemos controlar eso, como eso es independiente de nosotros, tenemos que estar preparados lo mayor posible y de una forma neutra también, ¿no? No es que van a estar así con una corbata, no. Pero como es un momento complicado, cuando si tenemos una entrevista virtual, bueno, avisar a nuestra familia, miren que en tal hora voy a tener una entrevista, no pongan la tele, no toquen el timbre, no pongan música, todo eso. Tener en cuenta la iluminación y la acústica, que se me vea bien la cara, que no esté borroso, que esté tranquilo, está bien, que se me escuche. Y esto que va de la mano con lo que veníamos diciendo, por más que esté atravesado por una cámara, yo estoy hablándole a alguien. Del otro lado hay una persona. ¿Sí? Entonces tengo que mirar a los ojos, tengo que demostrar confianza, seguridad, por más que sea virtual. Tengo que tratar de achicar lo que más pueda esa brecha. ¿Sí? No tengo a la persona cara a cara, bueno, miro a la cámara, a la pantalla. Le hablo a alguien, me estoy comunicando. Hay un otro del otro lado de la pantalla, ¿sí? Y algo básico, pero que suele fallar, corroboremos que todos los dispositivos funcionen bien y que haya una buena conexión a internet, ¿sí? Y los dispositivos, ya sea la cámara, el micrófono, el parlante, a veces pasa que no se practicó, entonces a mí me pasó de tomar una entrevista y que no había volumen y bajo ningún punto de vista no se escuchaba, entonces tuvimos que dar de baja la entrevista. Bueno, todo eso también hace al resultado final. Tener un plan B. ¿Qué pasa si se me corta la luz? ¿Qué pasa si, no sé, me quedé sin batería o mi computadora ese día eligió funcionar mal y se me paga? Bueno, tener otro dispositivo, no sé, tener otras herramientas que hagan que yo pueda resolverlo. Y también en el caso de que no lo pueda resolver, avisar que tuve un inconveniente, digamos, ¿no? Mandar un mensajito y decir, mira, me pasó tal cosa, se me cortó internet. Es un contexto donde todos estamos aprendiendo, digamos. Nadie sabía que nos iba a pasar esto, nadie sabía que íbamos a tener una pandemia y las relaciones iban a empezar a ser puramente a través de lo virtual. Entonces, siempre del otro lado vamos a tener a alguien que lo comprenda, pero está bueno que si no sucede mejor y si sucede podamos estar preparados para eso, ¿sí? Asegurarnos de que todo esté en orden. Cerremos las pestañas innecesarias, esto también porque a veces hace más lenta la conexión y silenciemos el teléfono para que en el medio de la entrevista no nos suene. Esto ya sea presencial o virtual, ¿sí? Yo llego a una entrevista y tengo que silenciar o apagar el teléfono. Y algo que es fundamental, que pasa mucho, cuando una vez que esté finalizada la entrevista, comprobemos de que cerremos la aplicación antes de hablar o hacer alguna opinión sobre la entrevista. A veces pasa que no cerramos y hacemos algún comentario y hasta último instante de la entrevista estamos siendo evaluados, ¿sí? Después, respecto a lo que tiene que ver con lo que nos pueden preguntar, como recién dijimos, los ejes que nos pueden hacer preguntas, esto es como en cualquier entrevista, respuestas claras y concisas, no nos vayamos por las ramas, hay que responder lo que nos preguntan. A veces pasa que en el afán de hablar mucho y generar una relación de confianza y todo, nos metemos en un pantano que nos hunde. Ojo con eso, esto tanto en la virtual como en la presencial. Si me pongo muy nervioso, puedo tener una lapicera y un papel a mano donde le puedo hacer, donde me anoté algunas dudas o preguntas para el entrevistador. Recuerden que no están en desigualdad de condiciones, que al final de la entrevista ustedes pueden preguntar si tienen dudas, siempre en torno a lo que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Y preparen la entrevista, es fundamental.
Y en este, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Lore, ¿vamos bien? ¿Se escucha todo bien? Vamos bien, te escucha todo bien, chicas. Perfecto. Bueno, entonces, en esta afán de preparar la entrevista, es importante tener algunas cuestiones que nos pueden, por lo menos, generar un poco de tranquilidad. Como ya dije al principio, miedo o nervios, mejor dicho, nos van a dar todas las instancias, ¿sí? Estemos muy preparados o no. Obviamente que cuando recién arrancamos a tener entrevistas, no sé si en la sala hay alguien que nunca tuvo o recién, eso genera más miedo, pero quédense tranquilas porque después el tener muchas entrevistas nos da experiencia. Para yo poder estar, ¿qué me da a mí la tranquilidad de poder comunicarme de una forma clara? Es saber qué quiero y para dónde voy, tener un objetivo claro, ¿sí? Y eso viene de la mano del autoconocimiento, eso viene de la mano de preparar la entrevista, ¿sí? De saber qué paso quiero dar, por qué estoy ahí, para qué estoy ahí, en qué soy bueno. Entonces, cuando yo tengo un objetivo claro, todas mis acciones se dirigen hacia ese objetivo y yo lo puedo transmitir de una forma más libre y más tranquila. ¿Está bien? Y para los entrevistadores se percibe mucho cuando un profesional está motivado, está preparado, está con interés, de otro que no lo está. Eso se percibe, ¿sí? Y esto no significa que tienen que estudiar algo de memoria, sino tienen que saber que son personas que van a tener defectos, que van a tener virtudes y lo tienen que expresar de la mejor forma posible. ¿Está bien? Entonces, antes de arrancar el proceso de búsqueda de empleo, plantéense sus objetivos, qué visión tienen, hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y en base a eso empiecen a andar el camino, armar ese camino. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la entrevista y le hagan una pregunta de cómo se ven de acá 5 años, por qué les gustaría trabajar acá, qué objetivos tienen, qué harían si ganarían tal cosa, qué harían si tuviesen el puesto, ustedes lo puedan responder de una forma auténtica. Y esto que decíamos que es fundamental, ustedes también están eligiendo. No es que solamente los van a elegir a ustedes. Ustedes pueden ir a una empresa, pueden tener la entrevista y puede ser que no les cierre el sueldo, puede ser que no le gustó lo que el entrevistador les transmitió, puede ser que sus valores no estén alineados con eso, puede ser que la cultura no está alineado con esa. Entonces, no piensen que siempre nos tienen que elegir o los tienen que elegir a ustedes. Puede ser que a ustedes los elijan y ustedes después digan, no, ¿sabes qué? El salario no me sirve. O está todo muy bueno, pero yo creí que el horario era más corto y no quiero viajar tanto y llegar tan tarde a mi casa. ¿Sí? Entonces, es una charla de a dos, una relación de a dos, donde ustedes también pueden elegir. Para eso, ustedes tienen que indagar un poco sobre la empresa, qué sabemos de ese lugar, cómo se manejan, qué valores, qué cultura, qué misión tienen, cómo es el clima laboral. Después lo van a poder corroborar un poco con la entrevista y ver qué quieren. ¿Queremos realmente hacer lo que quiero realmente hacer lo que me propone este puesto? ¿O la verdad que estoy mejor donde estoy trabajando o no estoy trabajando y quisiera buscar otros horizontes? ¿Sí? Piensen algo que para mí es fundamental. Es un espacio donde vamos a dedicar la mayor parte de nuestros días. O sea, nuestro trabajo es donde estamos, la gente con la que estamos es lo que más compartimos. Entonces es fundamental poder hacer, por lo menos, preguntarnos estas cosas y saber que, obviamente que a veces está la necesidad y eso no se deja de lado. A veces hay instancias en la vida en donde uno tiene una necesidad y tiene que tomar el trabajo que sea. Pero en lo posible, si tienen la posibilidad, si tienen los recursos, también ustedes sepan que están eligiendo. Estamos en una charla, somos seres humanos, tenemos que ser auténticos, ¿sí? Cosas para mejorar, debilidades, cosas que no sepamos, la vamos a tener siempre. Podemos no saber algo, sí, podemos, porque somos personas. ¿Está bien? Entonces, cuanto más auténtico demostramos aquello que tenemos, mejor es. Obviamente, mi consejo es, siempre párense desde lo positivo, siempre párense desde lo que tienen, no desde lo que le falta. Nos enseñaron un poco a eso, a pararnos desde lo que nos falta.
Bueno, en una entrevista tiene que ser todo lo contrario. Yo me tengo que parar desde lo positivo. Después, que en el transcurso de la charla me preguntan algo que no sé, puedo ser totalmente genuino o genuina y decir, no lo sé. ¿Sí? Pero cuanto más auténtico soy, más fluida es la charla y más se nota eso en los entrevistadores. ¿Está bien? Esto de autenticidad va de la mano con las habilidades blandas, ¿sí? Con ser uno mismo, con no intentar ser algo que no somos, con tener la predisposición de charlar. A veces pasa que vienen currículum sumamente calificados, pero que la persona está tan confiada de todos esos conocimientos que tiene que no los transmite. Y a mí no me sirve solamente lo que yo leo en un papel, no me sirve si sos licenciado, profesor o empleado, no sé, operario de producción. A mí me sirve lo que vos, ¿qué haces vos con todo eso? ¿Qué haces con esa historia? ¿Cómo la transmitís? ¿Sí? Entonces, eso va de la mano con lo auténtico. Cuanto más auténtico y más fluido yo pueda transmitir mis experiencias y mi conocimiento, mejor es. Perdón, me pasó. La primera impresión es lo que vale y es real en una entrevista, ¿sí? Cuando hablamos de la primera impresión, hablamos de todo, hablamos de lo corporal, hablamos de la mirada, hablamos de los gestos, del cuerpo, de la forma en que expreso, del tono de voz, de la apertura, ¿sí? De la mirada. En una entrevista, no solo el selector va a observar el idioma verbal que tiene que ver con el razonamiento, sino también el corporal, que tiene que ver con el subconsciente. ¿Está bien? El primero se escucha y el segundo se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo miedo, si yo creo que no puedo, si yo tengo pensamientos negativos, durante todo el día previo a la entrevista dormí mal y voy a la entrevista con eso, el cuerpo lo va a manifestar. ¿Sí? Se va a parar desde la limitación y no desde lo que tengo para ofrecer para ese puesto de trabajo o para esa compañía. Entonces, seamos conscientes de lo que pensamos, seamos conscientes de que tenemos una entrevista, de descansar, porque eso también va a quedar manifestado. ¿Está bien? Entonces, obviamente que tengo la vestimenta, tengo que adaptarme al contexto, tengo que ir prolijo, pero también tengo que darle importancia a lo corporal, a ese lenguaje que se manifiesta y que va de la mano con lo que yo pienso. Si yo estoy desde lo negativo, voy a demostrar negativa. Si yo tengo duda, voy a transmitir duda. Si yo tengo confianza, voy a transmitir confianza. No voy a transmitir algo que yo no piense. Y por último, anteúltimo, esto parece una pavada, pero es la habilidad de escuchar. Yo en una entrevista tengo que tener una escucha activa para poder internalizar lo que me están preguntando y responder en base a eso. Muchas veces nos hacen preguntas y como nos ponemos nerviosos o no sabemos qué responder, nos vamos para otro lado y desviamos eso. Y eso también se nota, ¿no? Preguntas que quizás nos dan calor, como ¿por qué te fuiste del último trabajo? Y quizás del último trabajo no me fui en buenos términos. Pero yo tengo que tener confianza de poder responder y contar eso, ¿sí? Si yo abro la charla para otro lado y me hago el desentendido, no tiene sentido y estoy perdiendo ahí la habilidad de escucha activa, ¿sí? Si estoy escuchando y siento que no estoy entendiendo lo que me preguntan, puedo volver a preguntar, ¿sí? Para que sea una conversación fluida y productiva y las dos partes, tanto el entrevistado como el entrevistador, resuelva todas las dudas, ¿sí? La idea de una entrevista es que no nos vayamos con la sensación de que me quedé con una duda, no entendí algo, o el entrevistador se quede con, che, le hice esta pregunta y no me la respondió. Es jugar al ping-pong. Se generan preguntas y respuestas encaminadas hacia un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo en la entrevista? Yo quedarme con ese puesto de trabajo y el entrevistador ver si yo soy idóneo para ese puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces necesito practicar la escucha activa. Y por último, y no menos importante, desafía tus miedos.
Una vez me dijeron a mí que cuando uno tiene un miedo, es como la sombra. ¿Vieron que cuando nosotros vamos caminando y tenemos la sombra en el piso, cuanto más nos alejamos, esa sombra más agranda, y cuanto más nos acercamos, la sombra se achica? Bueno, el miedo es lo mismo. Cuanto yo más me alejo y evito enfrentarlo, más grande se hace. ¿Sí? Lo mejor es reconocerlo y exponernos a ese miedo y hacerlo nuestro aliado. Desapegarnos del resultado, desapegarnos de si nos puede ir bien o nos puede ir mal, si nos pueden rechazar. No lo vean como un rechazo, no lo vean como un fracaso, véanlo como una redirección. Me están redireccionando para que mejore y para tener otras oportunidades de trabajo. No me están rechazando, me están enseñando. Esta vez me dijeron no. Me van a decir, en la vida vamos a tener millones de no. Bueno, ¿qué hago con ese no? Lo transformo en un sí. ¿De qué forma? ¿Me tengo que capacitar? ¿Tengo que estudiar inglés? ¿Tengo que seguir estudiando? ¿Tengo que tomar un curso? Lo que sea. ¿Sí? Yo les recomiendo que enfrentemos ese miedo y lo hagamos nuestro aliado. Un ejemplo, si nos genera mucho temor una entrevista, que a veces nos pasa a nosotros, perdón, cuando damos las entrevistas a chicos que no tienen experiencia laboral, practiquen con otras personas, pónganse enfrente a un espejo, hablen de aquellos que les cuesta, hablen de aquellas cosas que ustedes sienten que son sus puntos débiles, ¿sí? Enfréntense a esas situaciones para que cuando llegue el día de la entrevista sea lo menos traumático posible. Y una vez más, despréndanse del resultado. El resultado viene después. Desapéguense. Traten de dar todo lo que pueden en esa instancia y después con el resultado, sea positivo o sea negativo, para hablarlo así, igual siempre puede ser positivo porque podemos aprender de eso, tratemos de buscarle una vuelta para seguir evolucionando. Y acá terminamos. Siempre las dudas, lo bueno de esto es que queden picando cosas en la cabeza y después cuando cada una se siente a poder bajar todo esto y hacer su propio objetivo, plantear su objetivo, empiezan a surgir dudas o cosas que estuvimos diciendo, digamos. Quizás al principio es mucha información, a pesar de que se trató de ser lo más corto posible, y después cuando cada una se centre con su historia, empiezan a surgir las dudas. Y si la entrevista es grupal virtual, ¿la preparamos de la misma manera que individual? Sí, sí, sí. Nosotros en una entrevista virtual, quizás la competencia está más ahí a flor de piel. Entonces yo tengo que tomar una actitud de tener bien claro qué quiero para poder diferenciarme y ser líder de todos los que están ahí. En general las entrevistas grupales nos agrupan en grupitos de algunas personas y nos dan alguna actividad donde ahí se evalúan estas habilidades blandas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, pero insisto, o sea, no se puede llegar a ningún lado si no hay un objetivo, digamos, porque ahí es muy probable que venga la frustración, ¿sí? No basta con tirar 1000 currículum si yo no me centré a ver qué puse en esos CV, ¿sí? Entonces, cada entrevista debe ser preparada según la oferta de trabajo y según la empresa a la que corresponde. Obviamente la primera entrevista no les va a ir de 10, siempre vamos a tener cosas, pero por eso está bueno tener un montón de entrevistas e ir aprendiendo de cada una de ellas hasta llegar a poder tener un sí. Después preguntan qué tan importante es preguntar al entrevistador sobre la empresa y qué pasa si el entrevistador no quiere darte esa información. Sobre la empresa, ¿en qué sentido? O sea, lo que se recomienda sobre la propuesta laboral. Sobre la propuesta laboral estás en todo tu derecho al final de la entrevista a consultar cuál sería la jornada, cómo sería la contratación, cuál sería el salario. Algunas preguntas no siendo intenso en la pregunta, pero sí, y después sobre la empresa yo les recomiendo que ustedes lo lean antes, lo estudian antes, para tener más herramientas a la hora de dialogar y charlar y que sea más fluido. Se nota cuando una persona estudió sobre la empresa y con la que no tiene ni idea dónde está yendo. ¿Sí? Eso se nota.
Tenemos 2 preguntas más, Eli. Dale. Una, nos preguntan, ¿la vestimenta también tiene que ser acorde a la empresa y al puesto de empleo? Esa es la Sí. primera pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es importante ver qué valores, a dónde va, estudiar. Ahora que está tanto esto de las redes, busquen las empresas en las diferentes redes, de qué forma se presentan hacia a la comunidad, qué demuestran, cuáles son, a dónde apuntan, qué es importante. Todo eso queda expuesto en la oferta laboral, en las páginas web. Bueno, en base a eso me hago una idea de qué corresponde. Siempre yo recomiendo lo neutral, ¿sí? Ni tan estructurado de corbata, camisa, pollera, tubo como era antes, ni tampoco un jogging con zapatillas. ¿Sí? Ser neutral. Y después, ¿hay otra, Lore? Sí. De Débora, que yo nos había escrito por esto de la edad también. Dice, como selector, ¿crees que la edad y sin experiencia es algo que te descalifica? No, te descalifica no saber expresar qué tenés bueno y qué podés aportar a esa empresa. Eso te descalifica. Podés no tener experiencia, o el tema de la edad, no sé si te referís de ser grande o chico, pero vos podés transmitir. 40 años ella. Bien, si vos podés transmitir todo lo que sabés y todo lo que podrías aportar a esa necesidad, a ese dolor que está teniendo la empresa, está buenísimo. Repito, podés tener un montón de experiencia, pero si no lo sabés transmitir, no sabés transmitir la historia, no tiene sentido. Chau, gracias. Chao. Chao, chicos, gracias por participar. Chau, chau.